Enterré a mi esposa hace 6 meses. Ayer la vi en Chedraui. Corrí hacia ella llorando. Me miró confundida. Perdón, creo que me confunde con alguien más. Pero la voz era idéntica. Las marcas en su rostro, todo. La seguí hasta su casa. Lo que descubrí, mi corazón se detuvo cuando la vi. Ahí, entre los pasillos de enlatados en Chedraui, estaba Guadalupe, mi esposa. La mujer que había enterrado hace 6 meses en una cripta de mármol italiano que me costó 450.000 pesos. La mujer por quien había llorado hasta quedarme sin lágrimas. La mujer que debería estar muerta, pero estaba viva, sosteniendo una canasta, revisando el precio de los frijoles bayos. Se me cayó la botella de aceite de maíz que tenía en las manos. El vidrio explotó contra el piso, el aceite dorado esparciéndose por las baldosas blancas. La gente me miraba. No me importó. Mis piernas se movieron solas, corriendo por ese pasillo, como si tuviera 20 años otra vez, como si el tiempo no hubiera transformado mi cuerpo en algo más lento, más pesado. «Guadalupe», grité, y mi voz salió extraña, mezclada con un sollozo que venía de algún lugar profundo de mi pecho. «Guadalupe, Dios mío, estás viva». Ella se volteó, y cuando esos ojos se encontraron con los míos, sentí que el mundo se inclinaba. Era ella, la misma cicatriz en su ceja izquierda de cuando se cayó de su bicicleta a los 18 años. La misma nariz ligeramente torcida que se rompió en un accidente del que nunca le gustaba hablar. La misma marca de nacimiento en el cuello, pequeña, pero que yo conocía como conozco las líneas de mi propia mano. Extendí mis brazos, queriendo tocarla, besarla, sentir que era real y no algún delirio de mi mente solitaria. Pero ella retrocedió. «Perdón, señor», dijo con esa voz rasposa que había escuchado durante 41 años. La voz que me despertaba por las mañanas, que discutía conmigo sobre el dinero, que me susurraba que me amaba en las noches frías. Creo que me confunde con alguien más. «¿Confundir?», dije, mi voz quebrándose. «No, Guadalupe, soy yo, Roberto, tu esposo». Saqué mi celular con manos temblorosas, buscando desesperadamente una foto de nosotros. Encontré una del último cumpleaños antes del accidente. Le mostré la pantalla acercándola demasiado a su rostro. «Mira, somos nosotros. ¿No me reconoces?». Ella miró la foto. Sus ojos se entornaron por un segundo, solo un segundo, y luego negó con la cabeza, ese movimiento suave pero firme que yo había conocido también. «Lo siento. Mi nombre es Carmen. Carmen Reyes. Nunca he visto esta foto en mi vida». Puso su mano en mi hombro, un toque breve, casi maternal. «Debe estar pasando por algo difícil. Tal vez debería sentarse un momento. Tomar agua». «Carmen, Carmen Reyes». La observé más cuidadosamente. La ropa era diferente. Guadalupe siempre usaba blusas elegantes, incluso los fines de semana. Esta mujer llevaba una playera descolorida de las Chivas del Guadalajara y unos jeans desgastados. Los zapatos eran tenis viejos, no los zapatos de piel que Guadalupe amaba, pero el rostro, Dios mío, el rostro era idéntico. «El dedo», murmuré, señalando su mano izquierda. «Muéstrame tu mano izquierda». Ella frunció el ceño, confundida, pero levantó la mano. Y ahí estaba, el dedo meñique torcido que Guadalupe se rompió cuando tenía 14 años, ayudando a su mamá a arreglar el techo de la casa en Oaxaca. Sentí que mi estómago se revolvía. «Escuche, señor, necesito irme», dijo ya alejándose. «Espero que esté bien, pero de verdad no soy quien usted piensa». Empujó su carrito, doblando por el pasillo hacia las cajas. Me quedé ahí parado, temblando, mientras un empleado venía a limpiar el aceite derramado. La gente pasaba a mi lado, lanzándome miradas de lástima o molestia. Debería haberme ido. Debería haber buscado ayuda. Pero algo en mí,
Esa voz que siempre me había alertado cuando algo andaba mal, la misma voz que había ignorado tantas veces en mi vida, gritaba que esto no era una coincidencia. La seguí. Mantuve mi distancia, escondiéndome entre los pasillos como un ladrón. Vi cuando pagó sus compras en efectivo, rechazando el ticket. Vi cuando salió del supermercado y subió a un viejo Tsuru blanco con una abolladura en la puerta trasera. Anoté mentalmente las placas. MXK 78834. Subí a mi carro, el Sentra que Guadalupe me había regalado 2 años antes de morir, y la seguí por las calles de la ciudad. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener el volante. Pasamos por el centro, por la colonia donde vivíamos, y continuamos hacia los suburbios del poniente, una zona que rara vez visitaba. Ella se estacionó frente a una casa sencilla, pintada de color verde menta, con un pequeño jardín y una reja blanca. Una casa ordinaria, anónima. Bajó del carro cargando las bolsas del súper, y entonces la puerta principal se abrió. Apareció un hombre, más joven que yo. Debía tener unos 55 años, cabello negro atado en una cola de caballo. Sonrió al verla. No era una sonrisa educada de vecino. Era la sonrisa de un esposo. La besó en la mejilla, tomó una de las bolsas, y entonces 2 niños salieron corriendo por la puerta. Un niño y una niña, tal vez de 7 y 9 años. Saltaron sobre ella gritando: «¡Abuela, abuela! ¿Trajiste el helado?» «¡Abuela!». Ella se rió, esa risa ladeada que yo había conocido también. Todos entraron a la casa juntos. La puerta se cerró. Me quedé sentado en el carro, estacionado a unos 40 metros de distancia, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana y calentaba mi rostro mojado de lágrimas. Ni siquiera sabía que estaba llorando. 41 años de matrimonio. 6 meses de luto. Noches enteras llorando solo, abrazando la almohada que todavía guardaba su olor. Y ella estaba ahí, viva, con otra familia, con nietos que yo ni siquiera sabía que existían. Tomé mi teléfono y saqué fotos de la casa, del carro, de las placas. Mis manos temblaban tanto que la mitad de las fotos salieron borrosas, pero conseguí algunas claras. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, arranqué el carro y manejé a casa en piloto automático. No recuerdo el viaje. Solo recuerdo estacionarme en el garaje y quedarme sentado en la oscuridad, mirando las fotos en mi teléfono, comparándolas con fotos viejas de Guadalupe. Cada detalle coincidía, cada marca, cada rasgo, cada imperfección. Entré a la casa grande y vacía que Guadalupe me había dejado, o más bien que me quedó cuando ella murió. Me senté en la sala, todavía con las luces apagadas, y fue entonces cuando una pregunta cruzó mi mente como un relámpago frío. Si Guadalupe está viva, ¿quién demonios enterramos? Si quieres saber cómo se desarrolla esta perturbadora historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Porque lo que estaba a punto de descubrir iría mucho más allá de lo que mi mente podía procesar en ese momento. Pasé toda la noche despierto, sentado en la mesa de la cocina con la lámpara encendida. Extendí todas las fotos que tenía de Guadalupe. Fotos de nuestra boda, de ella todavía joven, con ese traje café que habíamos rentado porque no teníamos dinero para comprar uno. Fotos de los cumpleaños de Ricardo, nuestro hijo. Fotos de vacaciones, carnes asadas, navidades, y junto a ellas, en la pantalla del teléfono, las fotos que había tomado esa tarde. Hice zoom una y otra vez. Comparé cada centímetro. La cicatriz en su ceja, idéntica. La forma de su oreja izquierda, un poco más grande que la derecha, igual. La marca de nacimiento en el cuello, con forma de pequeña coma, exactamente en el mismo lugar.
Incluso la forma en que sonreía de lado, mostrando más dientes del lado derecho, absolutamente idéntica. Tomé una lupa que usaba para leer las etiquetas de las medicinas y examiné una foto vieja de Guadalupe sin blusa, tomada en una playa de Veracruz hace 13 años. Ahí estaba el pequeño lunar oscuro cerca de su clavícula. Amplié la foto del teléfono, donde Carmen se volteaba para tomar la bolsa del carro. Su blusa se había levantado ligeramente. El mismo lunar en el mismo lugar. Imposible. Pero los gemelos no tienen las mismas marcas de nacimiento, ¿verdad? Las cicatrices no son genéticas. ¿Y ese dedo roto? Me levanté, caminé por la casa, volví a la mesa. El reloj de pared marcaba las 4:20 de la madrugada. Afuera, la ciudad todavía dormía. Tomé el álbum de fotos de la boda, pasé mis dedos por las imágenes descoloridas. Ahí estaba Guadalupe a los 25 años, delgada, sonriendo con ese vestido blanco sencillo que su mamá había cosido. Ahí estaba yo a los 27, usando un traje gris simple que mi hermana me había prestado, el cabello peinado con gomina. Éramos pobres. Ella trabajaba como asistente en una ferretería. Yo era mecánico. Vivíamos en un cuarto rentado pequeño que apenas cabía la cama. Pero éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Cuando Ricardo nació 3 años después, las cosas empezaron a mejorar. Guadalupe tenía talento para las ventas. En 10 años pasó de asistente a gerente. En 18 años ya era dueña de 3 ferreterías distribuidas por la ciudad. Nuestra vida cambió. La casa era propia, el carro, viajes ocasionales. Pero Guadalupe viajaba mucho por trabajo. 2, 3 veces al mes. Estaba fuera 4, 5 días, cerrando tratos, decía, visitando proveedores. Nunca tuve sospechas. ¿Por qué las tendría? Ella siempre volvía cansada, estresada, quejándose de las juntas y los caminos. Traía regalos para mí y Ricardo. Decía que nos extrañaba. Ahora, mirando hacia atrás con este nuevo prisma de horror, cada viaje parecía ser una mentira cuidadosamente construida. Cuando salió el sol, todavía estaba sentado en la mesa, rodeado de fotos. Tomé mi teléfono y llamé a Ricardo. Contestó al 5.º timbre, voz con sueño. «Papá, son las 6:00 de la mañana. ¿Pasó algo? Necesito que vengas ahora». «Ahora, papá. Tengo una junta a las 9:00. ¿Ricardo?» Mi voz salió firme, cargada de algo que mi hijo rara vez había escuchado. «Ven ahora. Es sobre tu madre». Silencio del otro lado. «Papá, ya hablamos de esto. Necesitas hacer terapia. Este luto prolongado no es...» «Vi a tu madre ayer». Otro silencio, más largo. «Papá, ¿qué has tomado? ¿Olvidaste tomar algún medicamento?» «Ricardo, vi a tu madre viva en Chedraui y la seguí hasta su casa. Necesito que vengas ahora y me ayudes a entender qué está pasando, porque o me estoy volviendo loco, o...» «Quédate ahí. No salgas de la casa. No hagas nada. Ya voy». Colgó. Fui a ducharme, cambiarme de ropa. Cuando me vi en el espejo me asusté. Ojeras profundas, cabello despeinado, labios resecos. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Ricardo llegó 35 minutos después. Llevaba ropa de gimnasio. Debió haber salido de su casa corriendo. Entró sin tocar. Me encontró de vuelta en la mesa de la cocina. «Papá, ¿qué pasó?» Jaló una silla, se sentó a mi lado, tomó mi mano. Sus ojos estaban preocupados. Esa preocupación que tienen los hijos cuando piensan que sus padres están perdiendo la cabeza. Le mostré las fotos, primero las viejas, luego las nuevas. Expliqué cada detalle. La cicatriz, la marca de nacimiento, el dedo roto. Hablé del encuentro en el supermercado, cómo me había tratado como un extraño, el nombre falso, la casa, el hombre, los niños. Ricardo miró las fotos en silencio. Su expresión cambió de preocupación a confusión.
de confusión a algo que no pude identificar. Sus manos temblaron ligeramente cuando amplió una de las fotos. Sí, es impresionante el parecido, finalmente dijo, devolviéndome mi teléfono. Pero, papá, la gente se parece. Ya he visto 3 tipos que podrían ser mis hermanos gemelos en la plaza. Ricardo, esto no es un parecido, es ella. Papá, enterramos a mamá. Tú estuviste ahí. Yo estuve ahí. Daniela, los tíos, sus amigas, todos estuvieron ahí. Un ataúd cerrado, murmuré. Enterramos un ataúd cerrado. Ricardo se pasó la mano por la cara, cansado. Porque el cuerpo estaba... Ya sabes, el accidente fue violento. El doctor dijo que era mejor así, que no deberías ver. ¿Qué viste tú? ¿Viste el cuerpo de tu madre con tus propios ojos? Ricardo desvió la mirada. No, pero los documentos estaban todos ahí. El servicio médico forense liberó el cuerpo. Había un acta de defunción. Todo estaba en orden. Quiero ir a esa casa, dije levantándome. Ahora, vienes conmigo. Papá, esto es una locura. No podemos simplemente invadir la casa de un extraño. ¿Entonces piensas que es una extraña? Él dudó. Creo que estás traumatizado, papá. Has sufrido mucho. Todavía estás sufriendo. Y el cerebro, cuando está en un duelo profundo, puede jugar trucos. Ricardo Guadalupe. Usé su nombre completo como lo hacía cuando era niño y se portaba mal. ¿Vienes conmigo a esa casa o voy solo? Pero voy. Él suspiró, derrotado. Está bien, vamos. Pero solo para que veas que es alguien más y puedas seguir adelante, ¿ok? Salimos en su carro, un Jetta negro del año pasado. El tráfico matutino ya estaba pesado. Ricardo manejaba en silencio, mandíbula tensa. Yo le daba indicaciones. Cuando llegamos a la calle de la Casa Verde Menta, le pedí que se estacionara unos metros antes. «Es esa», señalé. El Tsuru blanco estaba en la entrada. Había una luz encendida en la cocina. Podíamos ver sombras moviéndose a través de la cortina. Ricardo miraba fijamente la casa. Sus dedos tamborileaban sobre el volante, algo que hacía cuando estaba nervioso desde que era pequeño. «¿Quieres que vaya allá?», pregunté. «No, espera». Nos quedamos sentados ahí tal vez 5 minutos. Entonces la puerta principal se abrió. Carmen salió usando un overol azul de mecánico, cargando una caja de herramientas. Caminó hacia el Tsuru. Ricardo se puso pálido. «Hijo, ¿estás bien?». No respondió. Solo miraba fijamente a la mujer subiendo al carro. El Tsuru salió de la entrada. Pasó junto a nosotros. Pude ver su rostro claramente a través de la ventana. Guadalupe. Era Guadalupe, más vieja, más cansada, pero era ella. El carro dobló la esquina y desapareció. Cuando miré a Ricardo vi que estaba llorando, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Ricardo». Mi estómago se congeló. «Ricardo, ¿qué no me estás diciendo?». Él presionó su frente contra el volante. «Papá». Su voz salió quebrada. «Papá, lo siento». Y en ese momento, mientras el sol matutino iluminaba el interior del carro y mi hijo se desmoronaba a mi lado, supe que lo que estaba a punto de descubrir destruiría mucho más que solo mi matrimonio. Destruiría toda mi familia. «Habla», ordené, y mi voz salió dura como piedra. «Habla ahora, Ricardo». Él se limpió la cara con el dorso de la mano, respirando profundo, tratando de componerse, pero las lágrimas seguían cayendo. «Papá, no se suponía que fuera así. Nunca se suponía que te enteraras». Sentí algo helado esparcirse por mi pecho. ¿Enterarme de qué? Ricardo levantó la cabeza, me miró con esos ojos cafés que había heredado de su madre. Ojos que ahora cargaban culpa, miedo, vergüenza. «Mamá no murió en ese accidente».
Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Simples, directas, devastadoras. Ya lo sabía, en el fondo. Desde el momento en que la vi en el supermercado, lo sabía. Pero escuchar a mi hijo confirmarlo fue como recibir un puñetazo en el estómago. «Continúa», murmuré. Ella tenía esta otra familia, papá. Por 23 años. Este hombre, Javier, sus hijos, que ahora tienen sus propios hijos, dividió su vida entre ustedes dos. 23 años. 23 años de mentiras. Pensé en todos los viajes, todas las noches que no llegaba a casa, todos los fines de semana trabajando, todos los cumpleaños de Ricardo que se perdió porque estaba cerrando un trato importante. «¿Y tú? ¿Tú sabías?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que evitaba mi mirada. «Me enteré hace unos 3 años». Se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Fue accidental. Estaba ayudando a mamá a organizar documentos de las ferreterías y encontré recibos, compras duplicadas, pagos de luz, agua, despensa, 2 casas. La confronté. ¿Y qué dijo? Que te amaba, papá, que nunca quiso hacerte daño, pero que también amaba a Javier, que lo conoció en un viaje de negocios a Puebla, que fue algo que pasó, y luego no pudo dejarlo. Dijo que había intentado romper varias veces, pero no podía». Me reí, una risa amarga, sin humor. Qué conveniente. La pobrecita no podía dejar a su amante. «Papá, ¿y tú?». Me volteé hacia él sintiendo enojo por primera vez. «¿Tú te enteraste y qué? ¿Lo aceptaste? ¿Guardaste el secreto?». Ella me lo suplicó. Ricardo levantó la voz desesperado. «Dijo que si te enterabas destruiría todo, que te llevarías la mitad de las ferreterías, la casa, todo. Dijo que necesitaba tiempo para organizar las cosas, para proteger sus bienes». «¿Quieres decir para...?» Ricardo bajó la cabeza. No sabía qué hacer. Era mi madre, papá. Y de cierta forma, yo tampoco quería que todo se perdiera. Las ferreterías, el trabajo que ella había construido, que algún día serían mías. Así que era eso. Avaricia, pura y simple avaricia. «Cuéntame todo», ordené. «Desde el principio. Quiero saber cada detalle de esta farsa». Ricardo tomó aire profundo. Se limpió la cara otra vez. «Hace 6 meses, mamá me buscó. Dijo que ya no soportaba vivir dividida, que quería quedarse con Javier para siempre, empezar de nuevo solo con él. Pero si pedía el divorcio, tú te llevarías la mitad de todo». Completé la frase, sintiéndome nauseabundo. Ella había consultado a un abogado. Bienes gananciales. Estuvimos casados más de 40 años. Tendrías derecho a la mitad de las ferreterías, la casa, los ahorros, unos 55 millones de pesos, tal vez más. 55 millones de pesos. 41 años de matrimonio valían 55 millones de pesos. No quería compartir conmigo. Entonces planearon su muerte. No fue exactamente así. Ella tuvo la idea. Dijo que conocía a alguien, un indigente que estaba enfermo terminal, sin familia. El tipo de verdad se estaba muriendo, papá. Era cuestión de semanas. Mamá le ofreció dinero, mucho dinero. ¿Cuánto? 500.000 pesos, para la única sobrina que el tipo tenía, que vivía en el norte y nunca lo visitaba. El dinero se transferiría después de que él muriera. Sentí ganas de vomitar. Compraron un cuerpo. El tipo se estaba muriendo de todos modos. Ricardo se defendió, pero su voz era débil. Él aceptó. Dijo que al menos su sobrina tendría una vida mejor. Y el accidente fue falso. Mamá viajó a este pueblo en Puebla, como siempre, pero esta vez el hombre iba con ella. Provocaron un accidente de carro real, pero pequeño, solo lo suficiente para llamar a la policía, hacer un reporte. El hombre fue llevado al hospital bajo el nombre de mamá. Tenía sus documentos, su cartera, todo. Y cuando murió 3 días después,
Emitieron el acta de defunción como si fuera Guadalupe Sánchez. Sí. El cuerpo vino en un ataúd sellado, porque supuestamente había quedado desfigurado en el accidente y luego en el hospital. Yo insistí contigo en no abrirlo, papá, porque adentro estaba el cadáver de un extraño. Ricardo asintió, avergonzado. Me quedé en silencio, procesando la información, recordando esos días terribles. La llamada de la policía, la prisa al hospital. Ricardo impidiéndome entrar a la habitación, diciendo que el doctor no lo recomendaba, que la imagen sería demasiado traumática. Recordé el funeral, el ataúd cerrado cubierto de flores blancas, la gente que lloraba, las amigas de Guadalupe ofreciendo condolencias, el padre hablando sobre la brevedad de la vida, el legado que dejamos. Y todo ese tiempo Guadalupe estaba viva, planeando su nueva vida, dejándome atrás como si nuestros 41 años juntos no significaran nada. Y la cripta. Mi voz salió extraña, distante. La cripta de mármol italiano que costó 1,8 millones de pesos. Papá, hay un cuerpo ahí, el hombre que murió. Fue enterrado como Guadalupe Sánchez, con sus documentos, su identidad. Y Guadalupe, ella tomó la mitad del dinero que teníamos ahorrado para emergencias, aproximadamente 38 millones de pesos que estaban en inversiones a su nombre. Transfirió todo unos días antes del accidente. Cambió de ciudad, creó una nueva identidad. Carmen Reyes. Comenzó una vida nueva con Javier, con los nietos que yo ni siquiera sabía que existían, con su familia. Sí. Cerré los ojos, respiré profundo, traté de no gritar, de no golpear, de no romper algo. ¿Y tú? Abrí los ojos, miré a mi hijo. ¿Qué sacaste de todo esto? Ricardo tragó saliva. Las ferreterías, las 3, como único heredero, pasaron automáticamente a mí, además de la casa que ya había estado a mi nombre desde hace 2 años por planeación patrimonial. ¿Cuánto valen las ferreterías, papá? ¿Cuánto? Unos 72 millones de pesos, pero ya vendidos. Solo conservé la más grande, la de Avenida Reforma. El resto del dinero lo invertí. Entonces, ¿te beneficiaste? No era una pregunta, era una afirmación. Te cuidé, papá. Te di una pensión mensual de... ¿Cuánto? 15.000 pesos. Me reí. Una risa fuerte, casi histérica. 15.000 pesos. Una miseria para alguien que construyó este imperio. Mientras tú te quedaste con 72 millones, tu madre se escapó con casi 38 millones. ¿Y yo? ¿Yo? Las lágrimas finalmente llegaron, calientes, amargas, furiosas. Me quedé aquí llorando cada noche, tomando medicamentos para dormir, yendo a grupos de apoyo para viudos. Lloré por ella, Ricardo. Lloré hasta que no podía respirar. Miraba su foto en el buró y le rogaba a Dios que me llevara también, porque no podía soportar el dolor de vivir sin ella. Papá, lo siento. ¿Y tú sabías? Grité, finalmente perdiendo el control. Sabías y me dejaste sufrir. Dejaste que gastara 450.000 pesos en una cripta para un extraño. Dejaste que creyera que mi esposa estaba muerta mientras ella estaba viva, feliz, con otra familia. No sabía qué hacer. Ella es mi madre. Y yo soy tu padre. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Ricardo estaba llorando abiertamente ahora, pero no sentí lástima. Solo sentí una furia helada y controlada creciendo en mi pecho como una tormenta. Llévame a casa, dije con calma. Papá, necesitamos hablar sobre... Llévame a casa. Manejó en silencio. Cuando llegamos, bajé del carro sin mirar atrás. Papá, por favor. Cerré la puerta de un golpe y entré a la casa. Fui directo al cuarto. Tomé todas las fotos de Guadalupe y las puse en una caja. 41 años de recuerdos. Boda, cumpleaños, viajes, sonrisas, abrazos. Todo era una mentira.
Cerré la caja y la guardé en el closet más alto. Luego me senté en la cama y miré alrededor. La casa grande y vacía, la vida vacía, los últimos 6 meses de luto desperdiciado. Y empecé a planear. Porque si había algo que mis 68 años de vida me habían enseñado, era que no puedes confiar en nadie, no en tu esposa, no en tu hijo, solo en ti mismo. Y yo iba a hacer que pagaran, cada uno a su manera. Pero primero necesitaba pruebas, pruebas que no pudieran ser negadas, ignoradas o explicadas. Pruebas que destruirían la perfecta vida pequeña que habían construido sobre la base de mis lágrimas. En los siguientes 3 días no contesté ninguna de las llamadas de Ricardo. Llamó 52 veces, envió 71 mensajes, se apareció en la puerta de la casa 2 veces, tocando el timbre insistentemente. Lo vi desde 1900, la ventana del cuarto, pero no abrí. No quería ver su cara, todavía no. Porque necesitaba tiempo para pensar, para planear y sobre todo para enterrar lo que quedaba del Roberto ingenuo y reemplazarlo con alguien más fuerte. Al 4.º día desperté diferente. Me di una ducha larga, me vestí, me puse colonia por primera vez en meses, tomé mi cartera y salí. La vecina, doña Josefina, estaba regando sus plantas. «Buenos días, Roberto. Qué elegante se ve hoy». Sonrió, sorprendida. Hace mucho que no lo veía tan bien vestido. «Buenos días, doña Josefina. Voy a arreglar unos asuntos». Le sonreí de vuelta, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Manejé al centro. Había buscado en Internet y encontré lo que buscaba. Durán Investigaciones Privadas. La oficina estaba en un edificio viejo, 3.er piso, oficina 312. Subí las escaleras. El elevador estaba descompuesto. Toqué la puerta de vidrio opaco, con el nombre pintado en letras doradas descascaradas. «Adelante», contestó una voz ronca. La oficina era pequeña, apretada, con olor a café viejo y cigarros. Detrás de un escritorio cubierto de papeles estaba sentado un hombre de unos 58 años, calvo, usando una camisa de vestir arrugada con las mangas enrolladas. Me miró por encima de sus lentes de lectura. «¿Sí?» «Necesito sus servicios», dije, sentándome en la silla frente a él sin esperar invitación. Él se reclinó hacia atrás, evaluándome. Sabía lo que veía. Un señor canoso, bien vestido, con joyería discreta. Alguien con dinero. ¿Qué tipo de servicio? Investigación de una persona. Saqué mi teléfono, mostré la foto de Carmen que había tomado. Necesito saber todo sobre esta mujer. Dónde vive, dónde trabaja, con quién está en una relación, cuánto dinero tiene. Todo. Durán tomó el teléfono, amplió la foto. ¿Esposo infiel? Esposa que debería estar muerta. Eso captó su atención. Se inclinó hacia adelante. Historia interesante. Continúe. Le conté. No todo, pero suficiente. El accidente, el funeral, el encuentro en el supermercado, la otra familia. No mencioné a Ricardo. Todavía no. Esa carta la guardaría para jugar en el momento correcto. Durán escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta vieja. «Y usted quiere pruebas», concluyó cuando terminé. «Quiero todo. Documentos, fotos, grabaciones si es posible. Necesito algo irrefutable». «¿Cuánto costará un trabajo de este nivel?» 40.000 pesos. La mitad ahora, la mitad cuando entregue el reporte completo. Abrí mi cartera, saqué mi chequera, llené un cheque por 20.000 pesos y se lo entregué. «Quiero resultados en una semana». Durán sonrió, mostrando dientes manchados de café. «Es directo. Me gusta eso». Guardó el cheque. «Voy a necesitar información. Nombre completo, documentos si los tiene. Cualquier cosa que pueda ayudar». El nombre real es Guadalupe Sánchez de Medina. El falso es Carmen Reyes. Anoté los datos en una hoja, incluyendo la dirección de la Casa Verde Menta,
las placas del Tsuru, la hora aproximada en que salía a trabajar. Perfecto. Empezaré hoy. Lo llamaré para todo. Salí de la oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. En los siguientes días volví a esa calle, siempre a diferentes horas, usando gorras o bufandas para disfrazarme. Observaba su rutina. Carmen salía todos los días a las 7:00 de la mañana manejando el viejo Tsuru. Regresaba a las 6:00 de la tarde. Los sábados se quedaba en casa jugando con los nietos en el jardín. Los domingos todos iban a la misa de 10 en la iglesia del barrio. La vida perfecta, la familia feliz. Mientras yo, el esposo legítimo, lloraba solo en la oscuridad. Javier parecía ser un hombre de casa, no trabajaba fuera, cuidaba la casa, los nietos cuando las hijas trabajaban. Era guapo para su edad, bien arreglado. Usaba ropa sencilla pero pulcra. Sonreía mucho, lo odiaba. Una semana después Durán me llamó. «Tengo el reporte. Puede venir a recogerlo». Llegué a su oficina en 25 minutos. Me entregó una carpeta café gruesa, llena de documentos. «Siéntese», dijo. «¿En serio? ¿Va a querer estar sentado para esto?» Abrí la carpeta. La primera página era una copia del acta de nacimiento de Carmen Reyes, fecha de emisión hace 7 años, registrada en una oficina del registro civil en un pueblo pequeño de Puebla. «Es falsa», explicó Durán. «Bien hecha, pero falsa. El acta de nacimiento original de este nombre pertenece a un bebé que murió en los años 50. Su esposa compró la identidad». Volteé la página. Fotos de Guadalupe entrando y saliendo de un pequeño taller mecánico. Un letrero sobre la puerta. «Cerrajería Reyes, reparaciones generales». «Trabaja ahí», Durán continuó. «Es cerrajera. Gana unos 12.000 pesos al mes. Vida sencilla, modesta». «¿Y el dinero?», pregunté. «Los 38 millones que tenía». Durán pasó a otra sección de la carpeta. Estados de cuenta bancarios. Muchos estados de cuenta. Aquí es donde se pone interesante. Hace 7 años, una tal Carmen Reyes abrió cuentas en 3 bancos diferentes. Depósitos iniciales de un total de 34 millones de pesos. Desde entonces, retira mensualmente unos 165.000 pesos, dejando el resto invertido en fondos conservadores. Así que el dinero estaba ahí. El dinero que también era mío. Por ley de bienes gananciales, la mitad de esos 38 millones era mía. Hay más. Durán pasó otra página. Conseguí acceso a sus llamadas telefónicas de los últimos 6 meses. Mi corazón se aceleró. Varias llamadas al mismo número, unas 230 en total, algunas con duración de más de 1 hora. Circuló un número con pluma roja. ¿Logró identificar de quién es?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía la respuesta. Durán me miró serio. «Es de su hijo, Ricardo Medina». Ahí estaba, en blanco y negro. Prueba de la doble traición. Llamadas antes del accidente. Llamadas durante los 6 meses que estuve de luto. Llamadas la semana pasada, después de que confronté a Ricardo. «Hablan regularmente», dijo Durán. «Antes, durante y después de la muerte simulada. Su hijo sabía todo desde el principio». Sentí mis manos temblar. Cerré la carpeta. ¿Algo más? Sí, la casa donde viven no está a nombre de Carmen. Está a nombre de Javier, comprada hace 20 años. Tienen un hijo juntos de 21 años que vive en Monterrey. Y 3 nietos, hijos de las 2 hijas de Javier, de una relación anterior. Entonces realmente construyó una vida entera por 23 años. Así parecería. Y por lo que pude investigar, Javier no sabe que ella estuvo casada antes. Para él, Carmen Reyes siempre ha sido Carmen Reyes, una viuda que conoció en Puebla. Tomé la carpeta, la guardé en mi mochila. ¿Cuánto le debo? Los otros 20.000 pesos. Llené el cheque. Cuando se lo entregué, Durán sostuvo mi mano.
Escuche, normalmente no me meto, pero parece buena persona. Lo que sea que esté planeando hacer con esta información, piénselo bien. Estos casos de fraude de documentos, muerte simulada, es delito federal. Prisión. ¿Entiende? Entiendo perfectamente, dije, sonriendo por primera vez desde descubrir la verdad. Gracias por su preocupación, Durán, pero sé exactamente lo que voy a hacer. Salí de la oficina sosteniendo la carpeta como si fuera la cosa más preciosa del mundo, porque lo era. Era la llave para destruir completamente las vidas de las dos personas que habían destruido la mía. En casa extendí todos los documentos sobre la mesa de la sala. Fotos, estados de cuenta, registros de llamadas, certificados falsos. Leí todo, memoricé cada detalle. Luego tomé el teléfono e hice una llamada que había estado posponiendo. Despacho de la licenciada Simón Cárdenas. Hola, me gustaría hacer una cita con la licenciada Cárdenas. Es urgente. ¿Ya es cliente? No, pero tengo un caso de fraude, falsificación de documentos y fraude patrimonial que creo le va a interesar mucho. Pausa del otro lado. Permítame un momento. 5 minutos después, tenía una cita para el día siguiente a las 10:00 de la mañana. Colgué y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Un día hermoso, tranquilo. El último día de paz que Guadalupe y Ricardo tendrían por mucho tiempo, porque la tormenta apenas comenzaba, y yo iba a ser el rayo que destruyera todo. La licenciada Simone Cárdenas no era lo que esperaba. Cuando entré a su oficina, un espacio moderno en el piso 12 de un edificio comercial del centro, encontré a una mujer de unos 42 años, morena, cabello chino, atado en un chongo impecable, usando un traje gris que exudaba competencia. Sus ojos eran agudos, inteligentes, del tipo que no se perdía ningún detalle. «Señor Roberto», extendió la mano, apretón firme. «Por favor, tome asiento». Me senté en la silla de piel frente a su escritorio. Mientras, a través de las ventanas, se podía ver toda la ciudad. Abajo, la gente vivía sus vidas normales, ignorantes de los dramas que se desarrollaban en los pisos superiores. ¿Café? ¿Agua? No, gracias. Fui directo al grano. La licenciada Simone se acomodó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio. Mi secretaria dijo que tiene un caso de fraude y desfalco. Cuénteme. Coloqué la carpeta de Durán sobre el escritorio y empecé a hablar. Lo conté todo desde el principio. Los 41 años de matrimonio, los viajes constantes de Guadalupe, la segunda familia que duró 23 años, el accidente falso, el cuerpo comprado, el funeral donde realmente lloré mientras mi esposa estaba viva, el hijo que sabía y lo ocultó, los millones desviados, la pensión miserable que me daban como si fuera un favor. La licenciada Simón escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Se tardó casi 25 minutos, leyendo cada página cuidadosamente. Finalmente, se reclinó en su silla y silbó suavemente. «Señor Roberto, esto es una bomba». «Lo sé. ¿Entiende la gravedad de lo que pasó? Estamos hablando de múltiples delitos. Falsificación y uso de documentos falsos, fraude, ocultamiento de cadáver, fraude de identidad, fraude fiscal». Contó con los dedos. Su hijo y su esposa podrían recibir de 4 a 10 años de prisión cada uno. Sentí una satisfacción fría en mi pecho. Perfecto. Ella me miró, evaluando. ¿Quiere proceder criminalmente contra ellos? ¿Contra ambos? Quiero justicia. Quiero cada peso que me robaron. Quiero que paguen por lo que hicieron. Entonces, necesitamos construir un caso sólido. La licenciada Simón tomó una pluma. Voy a necesitar algunas cosas más.
Primero, los documentos del matrimonio, el acta de defunción falsa, los documentos de las ferreterías. Los tengo todos en casa, puedo traerlos mañana. Segundo, una confesión sería ideal. Usted dijo que el hijo confesó. ¿Tiene grabación? Mi estómago se apretó. No, fue en el carro. No lo esperaba. No hay problema. Tendremos que lograr que confiese otra vez, pero esta vez grabado. ¿Cómo? La licenciada Simón sonrió. Una sonrisa de alguien que había hecho esto varias veces antes. Déjemelo a mí. Pero primero, hablemos de dinero. Usted dijo que su hijo se quedó con las ferreterías. 3 ferreterías valuadas en 72 millones de pesos. Él ya vendió 2. ¿Y dónde está ese dinero? No sé. Invertido en algún lugar. Lo encontraremos, porque según la ley de bienes gananciales, incluso con la muerte de su esposa, usted tenía derecho al 50% de todo lo que se construyó durante el matrimonio. Eso incluye las ferreterías. Pero él era el único heredero. Heredero de una persona falsamente muerta. La licenciada Simón se inclinó hacia adelante. Señor Roberto, su esposa no está muerta, así que no hubo sucesión legítima. Las ferreterías nunca debieron pasar a su hijo. Todavía pertenecen a la sociedad conyugal. Me tomó unos segundos procesar la información. Entonces mi hijo vendió propiedades que legalmente no eran suyas. Eso es fraude agravado, y todo el dinero de esas ventas debe regresar al patrimonio para división adecuada. La magnitud de la situación comenzó a volverse clara. ¿Cuánto podría recuperar? La licenciada Simón tomó una calculadora. Empezó a hacer cálculos. Las ferreterías, 72 millones. La mitad es suya, 36 millones. Más los 38 millones que su esposa tomó, la mitad suya, 19 millones. Más daños morales por el fraude, sufrimiento psicológico. Podemos pedir fácilmente unos 10 millones más. Me miró. Estamos hablando de aproximadamente 65 millones de pesos, señor Roberto. Más la casa, si la quiere. 65 millones de pesos. 41 años de matrimonio, dedicación, ser esposo y padre valían 65 millones que me habían robado. ¿Y la prisión?, pregunté. Lo criminal es otro juicio, pero con las pruebas que tenemos aquí, tocó la carpeta. Yo diría que tenemos un 85% de probabilidad de condena, especialmente con la confesión grabada que vamos a conseguir. ¿Cómo vamos a hacer eso? La licenciada Simón sacó una pequeña grabadora digital del cajón. Usted va a invitar a su hijo a comer. Va a decir que quiere hacer las paces, que entiende que estaba en una posición difícil. Lo va a poner cómodo. Y luego, naturalmente, va a traer la conversación de vuelta al tema. Lograr que repita la confesión. Todo esto, levantó la grabadora, será grabado. ¿No sospechará? No, si usted es buen actor. Y por su cara, señor Roberto, creo que ha pasado los últimos meses siendo un actor excelente. Tenía razón. ¿Cuántas veces había sonreído cuando quería llorar? ¿Cuántas veces había fingido estar bien cuando me estaba desgarrando por dentro? Hay una cosa más. La licenciada Simón dijo seria. Necesitamos evidencia documental de las transacciones de su hijo. Ventas de las ferreterías, transferencias bancarias. ¿Dónde puso el dinero? Probablemente guarda esos documentos en su oficina de la ferretería que queda. ¿Puedo acceder?, pensé. Ricardo me había dado una copia de la llave de la ferretería hace años, por si había emergencia. Nunca la había usado, pero todavía la tenía. Puedo. Perfecto, porque si conseguimos esos documentos probando que falsificó firmas, vendió propiedades fraudulentamente. Tocó el escritorio con satisfacción. Se acabó. No tiene forma de defenderse. Salí de la oficina de la licenciada Simón 2 horas después,
con un plan detallado. Un plan que destruiría completamente la vida de mi hijo. Y por primera vez desde descubrir la verdad, no sentí culpa, sentí poder. Esa noche, finalmente contesté una de las 97 llamadas de Ricardo. Papá, gracias a Dios. Estaba desesperado. Pensé que... Ricardo, interrumpí, manteniendo mi voz calmada, controlada. ¿Podemos hablar? Silencio sorprendido del otro lado. Claro, papá, claro. ¿Quieres que vaya? No, quiero que comamos juntos mañana en la terraza del Mirador. Ese restaurante que te gusta, al mediodía. Yo... sí, ahí estaré. Papá, yo... Te veo mañana, hijo. Colgué antes de que pudiera continuar. Fui al cuarto, abrí el cajón del tocador donde guardaba cosas importantes. Ahí al fondo, bajo pañuelos viejos, estaba la llave de la ferretería. La tomé. Sentí el peso frío del metal en la palma de mi mano. Mañana, durante la comida con Ricardo, mientras él confesaba todo otra vez, pensando que yo estaba perdonando, que era el padre comprensivo de siempre, la licenciada Simón estaría en la ferretería con una orden judicial de cateo, recolectando cada documento, cada prueba, cada evidencia de su traición. Y después de la comida, cuando yo tuviera la grabación y ella tuviera los documentos, presentaríamos todo ante el Ministerio Público. Ricardo sería arrestado en 48 horas. Guadalupe o Carmen, o como se llamara ahora, sería expuesta, perdería todo, y tendría que devolver cada peso que me había robado, con intereses y corrección. Y yo, finalmente, tendría lo que merecía desde el principio: respeto. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el Roberto que había llorado por 6 meses. Ya no era el esposo ingenuo que había creído todas las mentiras. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que no tendría piedad. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. La terraza del Mirador estaba en el último piso de un hotel del centro, con vista panorámica de la ciudad. Llegué 10 minutos antes, usando un traje beige discreto y el rosario de plata que Guadalupe me había regalado para nuestro 30 aniversario de bodas. Irónico usar ese rosario precisamente hoy. La grabadora digital estaba en mi bolsillo del saco, ya encendida. La licenciada Simón me había instruido que la dejara en grabación continua. El dispositivo era sensible, captaría todo. Ricardo llegó 5 minutos después. Se veía cansado. Ojeras profundas, barba sin rasurar, camisa de vestir arrugada. Pero era la mirada lo que me rompió. Vacía, derrotada, sin ese brillo de confianza que siempre había tenido. Se sentó en la silla frente a mí, manos temblorosas sobre la mesa. «Papá». Su voz salió quebrada. «¿Viniste?» «Vine». Silencio incómodo. Él jugueteaba con sus manos nerviosamente, sin saber por dónde empezar. No sé qué decir. Pasé una semana pensando en qué decir, y ahora no tengo palabras. Entonces escucha. Mi voz salió firme. Vine porque necesito que entiendas una cosa. No vine aquí a perdonarte. Vi el dolor cruzar su rostro. Sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco perdón. Pero, papá, necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Nunca. Pero lo hiciste, profundamente. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a caer. Cada día aquí pienso en eso. Pienso en cómo te debes haber sentido cuando descubriste la traición. No solo de mamá, sino mía también. Y yo me odio por eso, papá. Me odio tanto. El odio a ti mismo no cambia lo que hiciste. Lo sé, pero necesito que entiendas el contexto. Cuando mamá vino a mí con este plan demente, yo acababa de descubrir las deudas.
16 millones de pesos, papá. Las ferreterías se estaban hundiendo. Si pedías divorcio y tomabas la mitad, no quedaría nada. Las ferreterías cerrarían, los empleados serían despedidos, todo lo que mamá había construido. Todo lo que construimos, corregí. Yo estuve ahí, Ricardo, en cada decisión, cada sacrificio. Renuncié a mi taller de mecánica para cuidarte mientras tu madre construía el negocio. Era socio también, aunque no estuviera en el papel. Él bajó la cabeza avergonzado. Tienes razón. Fui egoísta. Solo pensé en el patrimonio, el dinero, el futuro que había planeado. Y en el proceso, olvidé que eres mi padre, que me diste todo, que merecías respeto por encima de todo. Y aun sabiendo todo eso, falsificaste mi firma 18 veces. Estaba desesperado. Las deudas iban en aumento. Los acreedores amenazaban con demandar. Necesitaba vender las ferreterías rápido. Entonces, debiste haberme dicho la verdad. Golpeé la mesa haciéndolo saltar. Debiste haber venido a mí y decir: «Papá, mamá no está muerta. Se escapó y dejó un montón de deudas. Necesito tu ayuda para resolver esto». Yo te hubiera ayudado, Ricardo. Hubiera firmado lo necesario. Hubiera trabajado contigo para salvar el negocio. Pero la verdad era demasiado horrible. Mamá había simulado su propia muerte, comprado un cadáver. Yo estaba involucrado. ¿Cómo iba a contar eso? Con valentía, con honestidad. Dos cosas que aparentemente no corren en nuestra familia. Ricardo sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Lo arruiné todo. Te perdí. Perdí a Daniela. Ella pidió el divorcio anteayer. ¿Daniela pidió el divorcio? Dijo que no puede esperar 3 o 4 años por alguien que ya ni siquiera sabe quién es, que va a empezar de nuevo, encontrar a alguien honesto. Se rió amargamente. No la culpo. Tomé aire profundo, sintiendo el peso de la situación. Ricardo, vas a ser encarcelado por al menos 3 años si cooperas, tal vez 4. Y cuando salgas, tendrás antecedentes penales, dificultad para encontrar trabajo, juicio social. Va a ser difícil. Lo sé. Y no voy a hacértelo fácil. No voy a pagar un abogado caro. No voy a depositar dinero en tu cuenta. No voy a ir a visitarte cada semana. Tomaste decisiones de adulto. Ahora enfrentas consecuencias de adulto. Entiendo. Pero dudé, escogiendo mis palabras cuidadosamente. Cuando salgas, si realmente has aprendido algo, si realmente has cambiado, tal vez podamos reconstruir algo. No la relación de antes, esa murió, pero algo nuevo, basado en honestidad. Él levantó la cara, ojos llenos de esperanza. ¿Estás diciendo que hay una oportunidad? Estoy diciendo que no voy a abandonarte completamente, pero tampoco voy a fingir que todo está bien. Van a ser años, Ricardo. Años para que recuperes mi confianza. Y tal vez nunca la recuperes del todo. Pero al menos no voy a borrarte de mi vida como tú intentaste borrarme de tus decisiones. Papá. Extendió su mano sobre la mesa. Miré esa mano. La mano de mi hijo, que besé cuando era niño, que sostuve cuando cruzábamos calles, que falsificó mi firma 18 veces. Después de unos segundos, la sostuve brevemente. Un apretón rápido, sin calidez, pero la sostuve. Usa este tiempo para pensar, Ricardo, para reflexionar realmente sobre el tipo de hombre que quieres ser, porque el hombre que eras, ese ya no lo reconozco. Lo haré, lo prometo. No me prometas, solo hazlo. Me levanté para irme. Papá, me llamó cuando llegué a la puerta. Me volteé. Gracias por venir, por no renunciar completamente. Soy tu padre, Ricardo. Siempre te voy a amar. Pero el amor no significa aceptar ciegamente todo. A veces el amor significa dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus propias acciones para que pueda aprender.
Salí del restaurante, devolví el número de plástico, tomé mi saco. Cuando llegué al carro, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre que pudo haber sido, por la relación que nunca volvería a ser igual. Pero también lloré de alivio, porque había hecho lo correcto, aunque doliera. La grabadora en mi bolsillo había capturado todo, cada palabra, cada confesión, cada detalle del plan criminal. Metí la mano y la apagué. La sostuve en mi mano, este pequeño dispositivo que contenía el poder de destruir la vida de mi hijo. Y por primera vez en meses sentí que el control estaba de vuelta en mis manos. 3 meses después, sentado en primera clase en un vuelo a Lisboa, con una copa de vino blanco en mi mano, miré por la ventana mientras América se quedaba atrás. A mi lado, Mauricio y Felipe, mis amigos de la infancia, se reían de algo en la tablet. Íbamos a un crucero de 28 días por el Mediterráneo. España, Italia, Grecia, Turquía. Todos los lugares que Guadalupe siempre prometió llevarme y nunca lo hizo. Ahora iba solo. Bueno, con mis amigos, pero sin depender de ninguna mujer. Las ferreterías se habían vendido por 83 millones de pesos. Invertí la mitad en inversiones seguras, que me daban 310.000 pesos al mes en ingresos pasivos. La otra mitad la separé para proyectos. El primer proyecto, doné 6 millones de pesos a una ONG que ayudaba a hombres víctimas de violencia doméstica y financiera. Hombres como yo, que habían sido robados, engañados, manipulados por familiares. La organización se llamaba Hombres con Dignidad y hacían un trabajo increíble. El segundo proyecto, compré un pequeño taller en el centro y volví a la mecánica. No porque necesitara el dinero, sino porque había sido mi pasión antes de renunciar a todo para ser solo esposo y padre. Ahora, a mis 69 años, estaba recuperando quién era yo antes de todo esto. Guadalupe había sido sentenciada a 9 años de prisión. Con el acuerdo de culpabilidad de Ricardo, no había logrado reducir ni un solo día. Estaba cumpliendo su condena en régimen cerrado en el penal de Santa Marta, Acatitla. Javier no la visitaba más. Los nietos ni siquiera sabían realmente dónde estaba. La familia había inventado que se había mudado lejos. Ricardo estaba cumpliendo su sentencia en régimen semiabierto desde el mes pasado por buena conducta. Trabajaba en una carpintería dentro de la prisión, ganando salario mínimo. Daniela se había divorciado y ya estaba saliendo con alguien más, por lo que me habían contado. Lo visitaba una vez al mes. Conversaciones cortas, todavía tensas, pero era diferente, más humilde, más consciente. Tal vez la prisión realmente cambió algo en él, o tal vez era solo mi impresión. El tiempo lo diría. «Roberto, ¿estás bien?» Mauricio